tiene maneras tremendas de obrar, pero no solo en la Iglesia Católica. Escuchen la cita que sigue. En el capítulo 18 del Apocalipsis, el que estamos estudiando nosotros este fin de semana, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Y ahora la mensajera del Señor pregunta: ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe, ¿qué? La fe protestante. Ahí está. ¿En qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Noten, la mayoría de los discípulos de Cristo, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de esas iglesias. Hermanos, ¿dónde está el pueblo de Dios hoy en día? En la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes. ¿Cuántos del pueblo de Dios están ahí? No dice la mayoría. Dice la gran mayoría. Es mucho más que la mayoría. La gran mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra en las iglesias que nosotros le llamamos Babilonia, o que Dios le llama Babilonia. Porque es una confusión lo que tiene Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y la mayoría de los que están en Babilonia están confundidos. Pero lo más tremendo es que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están en Babilonia. Por eso el mensaje del cuarto ángel es: salid de Babilonia, pueblo mío. Dios les llama hijos suyos. Miren, en esas iglesias hay gente sincera, hay gente que ama a Dios. Y esto se los digo, hermanos, de corazón. Me ha tocado predicar en más de una iglesia evangélica, protestante. Nomás les cuento una experiencia para que ustedes vean que es cierto lo que dice el Señor. Nuevamente, en la ciudad de Los Ángeles, California, los hermanos del Evangelio Eterno, que es nuestro programa de televisión, reciben una llamada telefónica. La persona que contestó la llamada respondió, y la persona que llamaba estaba pidiendo que quería los temas que se estaban presentando por la televisión. Estamos en un canal evangélico, canal 38, que es de pentecostales. La persona que llama dice: me gustaría los temas que están presentando en el Evangelio Eterno si los tienen grabados. La hermana Rosy le dijo: con mucho gusto, hermano, deme la dirección y se los mandamos. Le mandaron los temas grabados. Y le dijo la hermana Rosy: tenemos una serie muy bonita que se titula La Fe de Jesús, que es de enseñanza de doctrina, también le podemos mandar. La persona en la otra línea dijo: por favor, mándeme esa serie también. Como a las 2 semanas recibieron una donación, un cheque que venía, y ahí se va dando cuenta la hermana, porque el cheque venía de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Vuelven a llamar, y esta vez el pastor de la Iglesia Apostólica le dice a nuestra hermana Rosy: necesito que me mande los libritos de la fe de Jesús.
le dice la hermana Rosy, con mucho gusto, hermano, ¿cuántos quiere? Dice, necesito 600 libritos. 600. Y la hermana Rosy todavía no está captando quién es que le llama, porque la persona no se identificó al llamar. Ella ya sabía que los videos que ella había mandado habían ido a la iglesia apostólica. Pero ahora la persona que llamó le dijo que quería libritos de la fe de Jesús. Entonces le dice, hermano, si usted necesita tantos libritos de la fe de Jesús, vaya a comprarlos a la ABC. Y el hermano le dice por teléfono, sí, hermana, nomás dígame, ¿qué es eso del ABC? Y le dice la hermana Rosy, ¿no sabe usted dónde queda la ABC? No, hermana, pero si usted me da la dirección, con mucho gusto yo voy. Dígame, ¿y quién es que habla? Oh, le habla el pastor Librado Campos. Hermano, usted me mandó los videos del pastor Gambetta. Los estamos viendo aquí en la iglesia y ahora queremos el librito doctrinal para que los miembros de nuestra iglesia puedan ir llenando las lecciones. De más está decir que la hermana Rosy no lo mandó ya a la ABC. Le dijo, no se preocupe, hermano, nosotros se los vamos a llevar. Y mandaron a unos hermanos del Ministerio del Evangelio Eterno y les llevaron los 600 libritos. Les cuento esto. El día que a mí me invitaron a la iglesia del pastor Librado Campos, una iglesia apostólica, fue unos meses después. Ya tenían 3 meses de estar guardando el sábado. Cambiaron los cultos del domingo al sábado después de ver la serie de la fe de Jesús y de estudiar las lecciones de la fe de Jesús. El presidente de la misión de los apostólicos para el sur de California vino a visitar al pastor Campos, él, un pastor de muchos años y evangelista de la iglesia apostólica mexicano. Y le dijo, hermano, me he enterado que ustedes están apostatando de la fe. Pastor, ¿por qué usted piensa eso? Oh, porque ya no se reúnen los domingos sino el sábado. Oh, no estamos apostatando, le dijo el pastor Librado. Al contrario, ahora estamos guardando los mandamientos del Señor que antes no los guardábamos. En resumidas cuentas, le quitaron las credenciales al pastor Campos. Lo echaron de su propia iglesia. Le dijeron a la congregación que él no podía usar nunca más el púlpito y que llegaría un nuevo pastor, pero que mientras tanto el director de la obra hispana de los apostólicos iba a hacer cargo de esa iglesia. El pastor Librado Campos pidió que le dieran oportunidad de explicar a la congregación. Quiero decirles que yo no he cometido ningún pecado, pastor, que no me han quitado las credenciales por algún pecado. El director le dijo que no podía ni siquiera subir al púlpito, que él estaba quitado completamente y que no volviera ni siquiera a la iglesia. Pero yo quiero que los hermanos sepan por qué. Porque van a pensar que algún pecado malo yo hice. El presidente le dijo que no. Entonces el hermano le pidió a su esposa que les dijera a los hermanos que era por guardar los mandamientos de Dios. Ya la iglesia estaba guardando el sábado. Tuvieron que buscar otro edificio. Y más o menos la mitad de la iglesia quedaron con la conferencia de ellos y la otra mitad siguió al pastor Campos. Cuando a mí me invitaron, ya estaban en la nueva iglesia alquilada. Él tenía antes una iglesia muy bonita que era templo propio de los apostólicos, pero ahora estaban en un templo alquilado. Cuando yo llegué me impresionó, hermanos. Ellos me invitaron para predicar porque querían unirse ahora a la iglesia adventista, pero tenían muchas preguntas que querían que se les respondiera. Así que yo fui. Cuando llegué a la iglesia, el pastor me hizo pasar a la oficina pastoral. Y ahí en la oficina estaba la biblioteca del pastor Campos. Mientras él estaba fuera,
de la oficina, yo me puse a mirar los libros que él tenía. Y me di cuenta que eran todos los libros de este color, miren. El color rojito. Y ya yo los conocía, los libros, ¿verdad? Cuando el pastor entró le dije, qué bonita biblioteca tiene, pastor. Oh, me dijo, gracias. ¿Gusta tomar un libro? Le dije, no, gracias, solo estaba admirando su hermosa biblioteca. Varón de Dios, coja un libro. Le dije, gracias, pastor, tengo todos los que necesito para el sermón. Me dice, por favor, tome un libro. Bueno, como él me pidió, cogí un libro, y el libro era Testimonios para los Ministros. Ábralo, me dijo. Lo abrí, y el libro estaba todo subrayado y anotado. Y el libro estaba todo subrayado y anotado. Testimonios para los ministros. Me dijo, coja cualquier otro libro. Tomé un segundo libro, Ministerio de Curación, también todo anotado y subrayado con lápices de colores. Me dijo, ya yo leí los 38 libros que están en español del Espíritu de Profecía. ¿Cuándo van a traducir el resto de los libros que no están en español? El pastor apostólico preguntándome a mí. Cuando prediqué en la iglesia estaba dividida. Todo este lado eran varones, todo este lado eran mujeres, porque ellos no se sientan juntos para el culto. Los varones a un lado, las mujeres a otro. Todas las mujeres tenían un velo blanco sobre su cabeza y se miraba todo este lado con un velo. Muy fervorosos los hermanos. Prediqué ese día. Luego comimos en la iglesia, en el salón comedor. Y por la tarde era la sección de preguntas, y había muchas preguntas que ellos tenían. Tenían preguntas, por ejemplo, ellos no creen en la Trinidad. Y querían preguntar sobre ese tema. Había varias cosas que ellos querían saber. Y yo pacientemente fui respondiéndoles sus preguntas con la palabra de Dios. En un momento una hermana levantó la mano. Le fui a dar para que hablara, pero ella no se dirigió a mí, sino que se dirigió al pastor Campos y le dijo, hermano Campos, ¿me permite hacer una pregunta? Porque ellos están enseñados que en la iglesia apostólica la mujer tiene que pedir permiso para hablar en público. Esa es la costumbre de ellos. ¿Me permite hacer una pregunta? El pastor le dijo, sí, hermana, haga su pregunta. Entonces me dijo, varón de Dios, porque así hablan ellos, varón de Dios, ¿podría usted explicarnos un poquito sobre la reforma pro salud con esa frase? Estoy en una iglesia apostólica y la hermana que me está hablando está con su velo sobre su cabeza, ¿ok? Y pide permiso al pastor para hablar. Pero me pregunta sobre la reforma pro salud. Bueno, gracias hermana, con mucho gusto. Y yo pensando que estoy en una iglesia apostólica, pues les voy a hablar de Levíticos 11. Quizás tienen problemas con el libro, con el texto de Hechos capítulo 10, donde Pedro recibió la orden mata y come, que se puede comer de todo supuestamente. Así que tomé un tiempito, expliqué la diferencia entre alimentos limpios, alimentos inmundos, y luego expliqué algunos textos de todo lo que se vende en la carnicería podés comer, de lo sacrificado a los ídolos, etcétera, tratando de adelantarme a las preguntas que ellos pudieran tener con respecto a eso. La hermana escuchó muy pacientemente y en un momento en que yo dejé de hablar, levantó otra vez la mano y me dice, gracias pastor, muy bonita su explicación, pero sabe, nosotros no tenemos problema con eso de las carnes limpias e inmundas, porque aquí todos somos vegetarianos. La iglesia apostólica entera vegetariano, y yo explicándole de las carnes limpias e inmundas. Y me dice la hermana, lo que yo quería que nos explique, varón de Dios, es que
si ya llegó el tiempo en que debemos dejar la leche y los huevos, porque en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la mensajera del Señor, con esas palabras, la mensajera del Señor dice que llegará el tiempo cuando como pueblo tendremos que dejar la leche y los huevos, y nosotros queremos saber si ya llegó ese tiempo. Hermanos, 30 años de pastor en la iglesia adventista, y nunca en 30 años me habían hecho esa pregunta en una iglesia adventista, pero en la iglesia apostólica me preguntaron que si había llegado el momento de dejar la leche y los huevos, porque la iglesia entera ya era vegetariana. Y nunca me he encontrado yo con una iglesia adventista que sea toda la iglesia vegetariana, que siga la reforma pro salud. El Señor nos ha dado luz a nosotros, pero nosotros somos rebeldes. Y vienen otros de afuera que aprecian más lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios tiene sus hijos en todas esas iglesias.